En este Pechacucha voy a realizar un recorrido por la historia de las concepciones filosóficas del ser humano, en cuanto a cómo ha respondido cada cultura o época a la clásica pregunta de cuál es el sentido de la vida y qué hay después de la muerte, junto a las de quién soy, por qué estoy aquí, si soy libre y si puedo conseguir todo aquello que me proponga. La primera concepción la encontramos en la Ilíada y la Odisea de Homero, que presenta al hombre como un ser mortal cuya vida está llena de sufrimiento. Este ser tiene un cuerpo animado por el alma o psique, que se separa del cuerpo al morir, dejando un soma o cadáver y se convierte en una sombra de lo que fue, sin conciencia ni identidad, que habita en el Hades. Los filósofos griegos concebían al ser humano como un todo formado por alma y cuerpo. Para ellos, el alma tenía dos dimensiones, un principio de racionalidad, para alcanzar el conocimiento y diferenciarnos de otros seres vivos, y uno de vida, para realizar las funciones vitales y diferenciarnos de los seres inertes. Según el principio subrayado, podemos diferenciar entre Platón y entre Aristóteles. Para Platón, el alma, inmaterial e inmortal, es el auténtico yo, mientras que el cuerpo es una cárcel en la que está accidentalmente. Debe desligarse de éste y de las pasiones y bienes materiales para alcanzar el mundo de las ideas, donde está el conocimiento. Allí permanecerá hasta que caiga en otro cuerpo, lo cual se conoce como transmigración del alma. Por otra parte, Aristóteles defiende que el alma y el cuerpo son elementos inseparables que forman al ser vivo. Afirmaba que el alma es lo que da vida al cuerpo, por tanto, todo ser vivo tenía alma, pero dependiendo del individuo tenía diferentes funciones. El alma racional es la que nos hace poseer un intelecto o nous, cuya parte agente es la suprasensible e ideal de la que hablaba Platón. El pensamiento cristiano está basado en el dualismo griego, pero la razón está subordinada a la religión, que es la única verdad indiscutible, y Dios es el creador al que libremente el ser humano debe destinarse para alcanzar la felicidad y salvación eterna. El primero a destacar es Agustín de Hipona, de influencia platónica, según el cual el camino hacia Dios estaba en el interior de todo hombre. Otra figura es Boecio, que definió a la persona como toda sustancia individual de naturaleza racional. Esta definición explicaba el dogma de la Trinidad y la naturaleza humana y divina de Jesucristo, pero también defendía una concepción del ser humano como hombre libre e igual, con derechos y sin esclavitud, pues todos somos iguales ante Dios. Para Tomás de Aquino, que admiraba el pensamiento aristotélico, el ser humano era el conjunto de alma y cuerpo, no por separado. Afirmaba que el alma racional, que nos configura como seres humanos, es creada por Dios y, al morir, se separa del cuerpo a la espera de otro, pues sólo así se hallará en plenitud. Esto le permitió explicar la promesa cristiana de la resurrección en la otra vida. Cambiamos de época y pasamos al Renacimiento. Se produce una síntesis entre las concepciones griegas y cristianas, pues, con el humanismo, despierta el afán por estudiar al ser humano y recuperar a los clásicos. La principal característica es que rompe con el duro teocentrismo medieval y sitúa al ser humano en el centro de su reflexión. Destacan dos figuras humanistas. Por un lado, el pensamiento de Pico de Mirandola defiende al hombre como un ser digno, reinterpretando el Génesis de tal forma que Dios, al llegar a la creación del hombre, sembró toda clase de semillas, de las cuales germinarían las que él mismo cultivara. Esto es, deja a la persona libertad para ser lo que decida ser, lo que le realice, pues aquello que lo haga será digno. Por el otro, Erasmo de Róterdam concebía al ser humano como un ser maravilloso y bueno, al cual la naturaleza le otorgó el don de la palabra y la razón para poder dialogar y entenderse sin violencia. También le hizo propenso a la bondad y al altruismo, es decir, a imagen y semejanza de Dios, de modo que cada persona pudiese cuidar del resto de seres humanos. En cuanto a la filosofía moderna, destacó el modelo mecanicista. Según este, la única forma de causalidad es la influencia física entre las entidades del mundo material, es decir, que todo funciona como los engranajes de un reloj, como una máquina fácil de analizar y sintetizar. Los mayores representantes fueron Descartes y Hobbes, a los que se opuso Rousseau. Descartes mantuvo que el cuerpo o res extensa es una máquina perfecta creada por Dios, no animada por el alma, sino por la forma y articulación interna de sus componentes. El alma, o res cognitas, es la racional, la inmaterial, que no necesita del cuerpo para existir y que aporta la conciencia y el pensamiento al ser humano. De ahí su famosa frase, pienso, luego soy. Thomas Hobbes no admite la existencia del alma, por lo que el ser humano es totalmente una máquina, determinada a obrar por sus deseos y emociones. Afirma que el hombre siempre entrará en conflicto con los otros hombres, por ser obstáculos a la satisfacción de las necesidades básicas, por lo que la única forma de mantener la paz es un estado absoluto que imponga su ley por la fuerza. Para Rousseau, el ser humano es libre, bueno e inocente de forma natural, pero, en algún momento, se corrompe por el afán de poder, dando lugar a sociedades desiguales. Así que propuso un nuevo contrato social democrático según la voluntad de la mayoría. Su pensamiento se basa en los sentimientos, que son la guía moral del hombre y el camino para el conocimiento.
En la filosofía contemporánea destacan tres enfoques: el materialismo, según el cual todo es materia y se puede explicar en base a principios físicos; el espiritualismo, que afirma la naturaleza espiritual inmortal del ser humano y su capacidad de conocer las realidades universales; y el agnóstico ateo, que niega la existencia de Dios o el alma y defiende la libertad y conciencia abierta del ser humano. En el primero destaca Marx, que consideraba que el pensamiento humano está determinado por la sociedad y la forma de producción. Muchos hombres aún no están realizados por la alienación o pérdida de libertad e integridad al someterse al dominio de otros por dinero, religión o de bienes materiales. Para solucionarlo, debemos tomar conciencia de la mísera situación y devolver la humanidad a las personas. En el tercero, Nietzsche concebía al ser humano como un animal enfermo, con una vida llena de sufrimiento y esfuerzo sin sentido, movido por la voluntad de poder que le hace superarse. La enfermedad radica en no querer aceptarlo e intentar llenar el vacío con religión o cosas materiales, por lo que el superhombre es aquel que lo acepta y vive gozando de la vida sin más. Cabe destacar también la labor de la existencialista Simone de Beauvoir, que luchó por la liberación femenina y defendió activamente la igualdad de la mujer al hombre, argumentando que los géneros son construcciones sociales. Se oponía a la alteridad y al confinamiento al hogar de las mujeres, llamadas otro sexo, que las privaba de dinero, libertad e independencia. Para acabar, repasemos los puntos que comparten la mayoría de estos filósofos: la conciencia del ser humano, la clave de su supervivencia, que es la cooperación social y la cultura, desarrolladas desde la inteligencia y el lenguaje, y la necesidad de un sistema cultural común, aceptado por la mayoría, y una ética de mínimos para preservar la dignidad humana y el conocimiento importante.